El salón de eventos para la fiesta de empresa de mi marido estaba absolutamente a reventar. Yo estaba sentada en silencio en una de las mesas. Simplemente mirándole subir al escenario, agarró el micrófono, enderezó la postura, listo para brillar. Fue en ese exacto momento cuando una mujer que parecía estar embarazada de unos 7 meses se paró justo frente al escenario y gritó a pleno pulmón: «Roberto, eres un desgraciado. Me dejaste embarazada, prometiste casarte conmigo y ahora ni siquiera me coges el teléfono». Roberto soltó una risita nerviosa por el micrófono, pensando que era una broma de sus compañeros de trabajo. Pero no lo era. Al menos, no de sus compañeros. Pero un momento, dejadme retroceder un poco para contaros exactamente cómo terminamos aquí. Vamos con la historia. Me llamo Alicia. Tengo 34 años y soy emprendedora. Hago jabones artesanales, tanto en pastilla como líquidos. Pero con diferencia los más vendidos de mi tienda son mis jabones que parecen comida real. Mi especialidad son las réplicas hiperrealistas de postres, magdalenas, tartas de Santiago, coloridos macarons. Todo parece tan increíblemente real que se te hace la boca agua. Es el tipo de cosa que miras y piensas que te vas a morir de intoxicación, pero le vas a dar un mordisco a eso. Vendo todo a través de Instagram. Y, modestia aparte, me forro. Hace 4 años, estaba en un mercadillo de artesanos de fin de semana en Madrid exponiendo mi nueva colección de jabones con forma de porciones de tarta. La afluencia de gente era un poco lenta hasta que un chico alto, arreglado y guapo se acercó a mi puesto. Se quedó mirando los jabones. Me miró de arriba abajo y soltó la frase para ligar más elaborada y cursi de la historia. Dijo que no sabía si lavarse las manos con eso o pedir un tenedor, que tenían una pinta deliciosa. Me reí. Me pareció tierno. Compró 3 porciones. Me preguntó por mi trabajo. Y se fue. Esa misma noche, apareció una notificación en mi Instagram. Me había encontrado. Le había dado me gusta a 5 fotos de jabones y me envió un mensaje directo pidiéndome salir. Roberto, en aquel entonces, era un analista de ventas junior. Un chico tranquilo que bebía latas de Mahou y llevaba pantalones cortos de deporte y chanclas los domingos. Empezamos a salir y, 2 años después, nos casamos legalmente. Nos mudamos a mi antiguo y bien ubicado piso de 3 habitaciones que heredé cuando falleció mi madre. Mi padre ya había fallecido unos años antes que ella. Me quedé con una propiedad totalmente pagada, pero completamente sola. Roberto llenó ese espacio vacío. Como el piso era grande, convertí una de las habitaciones en mi taller. Era mi santuario sagrado. Me pasaba el día entero allí dentro, rodeada de moldes de silicona, fragancias dulces y plástico de burbujas. Roberto, por otro lado, tenía esa pesada rutina corporativa. Salía de casa a las 7 de la mañana y no volvía hasta las 7 de la tarde. Y ahí es donde empezaron las pequeñas chispas de fricción. A veces llegaba a casa agotado y la cena no estaba lista. No por pereza, sino porque me había pasado las horas después de las 6 empaquetando docenas de pedidos para dejarlos en correos a la mañana siguiente. Él miraba la mesa del comedor vacía, suspiraba y soltaba un comentario. Decía que yo estaba en casa todo el día y que al menos podría haber preparado la cena. Yo entendía su postura. El chico se pasaba todo el día en una oficina, se tragaba el tráfico de la hora punta y solo quería comer, ducharse y descansar para el día siguiente. Así que lo dejé pasar. Respiré hondo. No busqué pelea e intenté organizarme mejor para tener la comida lista cuando él entrara. Pero con el tiempo, noté que su irritación no era solo por la cena. Lo que realmente le reconcomía era el hecho de que mi trabajo, hecho en pijama dentro de nuestra casa, aportaba mucho más dinero que las 12 horas al día que él pasaba fuera. Mi tienda superó los 500.000 seguidores. Vendía como una loca, enviando cajas por todo el país, y ganaba suficiente dinero para cubrir la gran mayoría de los gastos de la casa sin despeinarme. Y admito que me gustaba comprar cosas, ropa nueva, maquillaje, decoración bonita para la casa, pero trabajaba duro para ello. El dinero era mío. Y Roberto empezó a criticar mis gastos. Cada vez que yo entraba con una bolsa de compras, él esbozaba esa sonrisa tensa y forzada. Y soltaba la misma frase pasivo-agresiva de siempre. Decía que si hubiera sabido que hacer jabones pagaba tan bien, no se habría matado a estudiar en la universidad. Incluso entonces, no me enfrenté a él. Entendía su frustración. Sabía que estaba quemado de ese trabajo absorbente y miserable. Estaba cansado de trabajar duro por un sueldo bajo, de lidiar con clientes molestos y de tener a los jefes respirándole en la nuca por las cuotas.
así que intenté aliviar su carga de todas las formas posibles. Empecé a pagar prácticamente todas las facturas de la casa. Llenaba el carrito de la compra con los aperitivos caros que a él le gustaban e incluso financiaba nuestras vacaciones, cualquier cosa para que no se sintiera abrumado. Me tragué mi orgullo, e intenté ser la pareja comprensiva que necesitaba hasta que las cosas finalmente mejoraran para él. Todo cambió cuando consiguió un nuevo trabajo. Lo contrataron como ejecutivo de cuentas en una agencia de publicidad snob y de alto nivel en el barrio de Salamanca, una de las zonas más ricas de la ciudad. Y dejadme deciros, chicas, que ese ambiente se tragó a mi marido por completo. Todos iban por ahí con camisas abotonadas y pantalones chinos tan ajustados que parecían envasados al vacío, luciendo los tobillos en mocasines de marca sin calcetines. Soltaban palabras corporativas de moda como sinergia y resiliencia en conversaciones informales, y actuaban como si respirar el aire de la oficina diera dividendos. Roberto perdió la cabeza. En menos de 3 meses trabajando allí, cambió del agua al vino. Ahora que ganaba el doble de su antiguo sueldo, decidió que necesitaba vivir como los locales. Financió un vestuario completamente nuevo con su tarjeta de crédito. Se compró un reloj inteligente de Apple solo para mirar los mensajes en su muñeca. Quería parecer la historia de éxito definitiva frente a sus amiguitos del trabajo. Y las facturas de la casa seguían siendo pagadas al 100% por la idiota que os habla. El niño bonito se gastaba todo su sueldo en ropa de diseñador, almuerzos de negocios caros y cafés de especialidad de 15 euros, y nunca, absolutamente nunca, se ofreció a pagar ni un solo recibo de la luz. Yo mantenía el fuerte sola para que él pudiera desfilar por la empresa como un nuevo millonario, llevándose a casa la friolera de 8.000 euros al mes. ¿Y sabéis qué le gustaba hacer a esta pandilla de la oficina más que nada en la vida? Fiestas, eventos corporativos, salidas a tomar algo después del trabajo, celebraciones de cuotas, retiros de empresa. Nunca se quedaban sin excusas para reunirse en alguna terraza carísima de Madrid y fingir que eran una gran familia feliz. Como esposa comprensiva, siempre acompañaba a Roberto. Cada vez que pisaba uno de esos eventos, me sentía como si entrara en un episodio de una serie de ciencia ficción. Era una extraña realidad alternativa. Todos actuaban exactamente igual. Y, lo que es peor, vestían exactamente igual. Era como si Recursos Humanos repartiera uniformes al contratar. Los hombres con sus pantalones apretados a plasta gemelos, los mocasines de antes sin calcetines y las camisas de lino. Las mujeres parecían clones unas de otras, llevando trajes de sastre en tonos pastel y sosteniendo gigantescas copas de balón con gin tonics, hablando de mentalidad empresarial como si estuvieran curando el cáncer. Fue en uno de estos insufribles eventos de contactos donde conocí a la famosa jefa de Roberto, Laura. Laura era la directora de cuentas. Una mujer soltera de casi 40 años que exudaba una arrogancia que ni siquiera cabía dentro del bolso de Prada, que definitivamente estaba hecho en un polígono industrial de imitaciones, y que ella se empeñaba en dejar sobre la mesa. Se creía la heredera de Silicon Valley, la abeja reina absoluta, pero la cruda realidad era que ella era, ¿cómo puedo decir esto educadamente?, estéticamente cuestionable, totalmente miserable e increíblemente amargada. Y para compensar las frustraciones de su vida, simplemente pisoteaba a todo el mundo. Y, por supuesto, el objetivo favorito de la diva en las fiestas pasé a ser yo inmediatamente. Siempre se pavoneaba hacia mí con esa sonrisa cínica como si acabara de chupar un limón. Me miraba de arriba abajo, notando que yo no llevaba su uniforme, y escupía su veneno con esa voz lenta y condescendiente. Decía que debía de ser muy relajante quedarse en casa todo el día en mi pequeño mundo haciendo mis jaboncitos. Decía que ojalá tuviera mi tiempo libre para hacer manualidades, y que pobre Roberto, teniendo que matarse trabajando en la agencia para financiar mi pequeño pasatiempo. Casi me atraganto con mi bebida. Me hirvió la sangre hasta la cabeza y estaba abriendo la boca para soltarle que el pasatiempo es lo que paga todas las facturas en nuestra casa. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, Roberto intervino, riendo con esa potente voz falsa de anuncio de televisión. Pasando un brazo a mi alrededor como si me estuviera protegiendo, dijo que Alicia es una artista nata, que tiene un talento increíble y que no le importa en absoluto hacer feliz a su mujer. Dijo que era un placer para él. Me quedé helada. Miré a Roberto y ni siquiera me miró a los ojos. Seguía sonriéndole a Laura como si estuviera recibiendo una medalla de honor por ser el marido proveedor. En ese segundo, caí en la cuenta. El numerito de Laura no había surgido de la nada. Era el propio Roberto el que había estado difundiendo el rumor por la oficina de que yo era un ama de casa que hacía jabones como afición. Me tragué la rabia,
Puse mi mejor y más falsa sonrisa, agarré mi copa con fuerza y me quedé callada. No iba a montar una escena delante de todos en un evento de la empresa. En cuanto Laura se contoneó lejos con su dudosa americana de diseño, tiré del brazo de Roberto hacia un rincón tranquilo. Le pregunté en voz baja qué clase de broma acababa de hacer Laura y si había estado diciéndole a la gente que él financiaba mi pasatiempo. Roberto ni siquiera parpadeó. Soltó ese dramático suspiro de "ya estamos otra vez". Me miró como si fuera una niña pequeña haciendo una rabieta y dijo que por el amor de Dios me relajara, que me lo tomaba todo de manera muy personal. Dijo que él nunca había dicho eso, que Laura es así, que le gusta pinchar a la gente para ver si aguantan una broma. Me dijo que me relajara y disfrutara de la fiesta. Miré su cara, tan cínica y tranquila, y me quedé sin palabras. Añadió que yo era demasiado sensible antes de alejarse para buscar otra copa. Decidí guardármelo para mí. Al fin y al cabo, lo amaba, y quería que tuviera éxito en su nuevo trabajo. Pero esa sensación de ser tratada como una mujer mantenida seguía martilleando en el fondo de mi mente. Aún no lo sabía, pero eso era solo el principio de cómo se le iba a caer la careta. Los meses pasaron volando y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó febrero, trayendo ese frío invernal y la anticipación del día de San Valentín. Ya sabéis, esa fase en la que por fin parece que todo encaja. Sí, así es exactamente como me sentía. Roberto estaba de un humor maravilloso. Se despertaba feliz, silbando, siempre entusiasmado con el trabajo y hablando de los nuevos clientes que estaba consiguiendo. Su prestigio era tan alto que incluso fue nombrado para el comité de ética de la empresa. Increíble pero cierto. Mi marido era el chico modelo de la integridad para sus compañeros. Lo veía encantado de que su carrera despegara y pensaba que había valido la pena llevar la carga económica todo este tiempo. Finalmente se había encontrado a sí mismo y estaba siendo reconocido. La vieja fricción parecía haber desaparecido y el ambiente en casa era increíble. Yo estaba en el dormitorio haciendo la glamurosa tarea de separar las chaquetas de sus trajes para llevarlas a la tintorería especializada porque la ropa del ejecutivo ya no podía tocar nuestra lavadora de plebeyos. Tenía que ser tratada con la delicadeza de un bebé recién nacido. El motivo de tanto cuidado era que el día después del día de San Valentín, el sábado 15, Roberto viajaba para una cumbre nacional de la empresa. Iba a ser una estancia de 2 días con todos los gastos pagados en un resort de lujo. Estaba vibrando de emoción, actuando como si fuera el mismísimo director ejecutivo. Así que, como esposa dedicada, me estaba asegurando de que todo estuviera impecable para el gran evento de mi hombre de negocios. Estaba vaciando sus bolsillos, una costumbre que siempre he tenido, para no lavar por accidente nada importante. Deslicé mi mano en el bolsillo interior de su chaqueta de traje gris favorita y mis dedos rozaron un trozo de papel doblado. Lo saqué. Era el recibo de una tienda. Lo abrí distraídamente, pensando que era solo un ticket del aparcamiento o de uno de sus cafés carísimos. Pero cuando mis ojos se posaron en el encabezado, me dio un vuelco el corazón. Impreso en letras negritas estaba el nombre Joyerías Velázquez. Bajé la vista hasta el total. 4.200 euros cargados a su tarjeta de crédito y divididos en plazos mensuales. Y justo debajo, en la descripción del artículo, pendientes largos de oro blanco y zafiros. Zafiros, 4.200 euros. Me desplomé en el borde de la cama. Me sudaban las manos mientras cogía mi teléfono. Entraba en la página web de la tienda y buscaba el nombre del producto del recibo. Los encontré. Cuando cargó la foto, solté un grito ahogado. Eran los pendientes más preciosos que había visto en mi vida. En ese momento, solo pude pensar una cosa. Pensé que había perdido la cabeza, que se había endeudado gravemente para comprarme este regalo de San Valentín increíblemente caro. Y justo después me llegó un pensamiento reconfortante. Tenía que ser por el viaje. Me había decepcionado bastante cuando me dijo que la cumbre caía justo en el fin de semana de San Valentín. Supuse que había comprado las joyas para compensar su ausencia. Me sentí como la reina del universo. Se estaba dejando la piel trabajando, aunque siguiera sin pagar el recibo de la luz, solo para comprarme joyas de estrella de cine. Decidí que necesitaba igualar su energía. Al día siguiente, fui a Hugo Boss, la tienda cuyo escaparate él siempre babeaba mirando. Llamé al encargado y armé un conjunto espectacular. 3 corbatas de seda italiana y una camisa de vestir de algodón egipcio que costaron más que mi dignidad en ese momento. Me gasté casi 2.000 euros.
Volví a casa sintiéndome como la esposa del año y escondí la elegante bolsa de compras en el armario de mi taller. Pero no me detuve ahí. Quería que nuestro San Valentín fuera de película. Empecé a planear cada detalle. Pedí una cena completa de su restaurante italiano de lujo favorito y programé la entrega. Compré vino y velas. Compré un vestido azul nuevo para combinar con mis futuros zafiros. También conseguí lencería de encaje fina y un perfume de importación al que le había echado el ojo. Quería que Roberto me mirara y se quedara sin respiración. Me pasé toda la semana sonriendo sin motivo, imaginando nuestra noche romántica. Yo iba a estar allí con un aspecto deslumbrante. La cena servida, el vino enfriándose. Lista para sorprenderlo en el segundo en que cruzara la puerta después de un día agotador. Podía visualizarlo. Intercambiando regalos. Todo. Volviendo a los buenos tiempos, por fin llegó el día de San Valentín. Me pasé toda la mañana en mi taller trabajando como una maniática, adelantando todos mis pedidos para poder tener la noche completamente libre sin sentirme culpable por hacer esperar a los clientes. A las 4 de la tarde, cambié el chip de empresaria a esposa del año. Empecé a poner la mesa en el balcón meticulosamente. Puse las velas, las copas de cristal que solo salen para ocasiones especiales, e hice que todo pareciera impecable. Luego vino mi ritual de belleza. Me di una ducha larga y relajante. Me sequé el pelo para parecer sacada de un anuncio de champú. Y me hice un maquillaje completo y perfecto. Cuando me miré al espejo llevando ese vestido azul y el perfume de importación, de verdad me sentí como de la realeza. Dieron las 7:30 de la tarde. Escuché el sonido de la llave girando en la cerradura y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Roberto entró y por un segundo se quedó en la puerta mirándome de arriba a abajo en absoluto estado de shock. Sostenía un ramo de flores en la mano. El tipo de flores que compras en una gasolinera o en un supermercado a ultimísima hora. Ya estaban un poco marchitas, pero yo estaba tan en mi nube que pensé que era romántico. Pero lo que más me llamó la atención fue la caja blanca cuadrada con un lazo rojo que llevaba. Mi cerebro empezó a ir instantáneamente a 1000 por hora. Hilando teorías dignas de una comedia romántica. Pensé que ya veía su juego, que lo había puesto en una caja genérica para despistarme y que yo no supiera que era de Joyerías Velázquez. Pero que cuando la abriera, ahí estarían los pendientes de zafiro. Era el plan perfecto en mi cabeza. En ese momento, pensé que mi marido era el maestro del suspense romántico. Miró la mesa bellamente puesta, las velas, el vino, la comida. Y esbozó una enorme sonrisa como si le hubiera tocado la lotería. Me dijo que menuda bienvenida tan increíble. Yo no podía contener mi emoción. Fui detrás del sofá. Cogí la enorme bolsa de Hugo Boss que había escondido antes. Y sonreí de oreja a oreja. Me acerqué a él, cogí las flores marchitas, le di un beso largo, y le entregué la bolsa deseándole un feliz día de San Valentín y diciéndole que la noche era toda nuestra. Roberto cogió la bolsa y se sentó en el sofá. Abrió el paquete, y mientras sacaba las corbatas de seda italiana y la camisa de algodón egipcio, su cara cambió. Se le veía visiblemente conmovido, pero también como alguien que acababa de recibir una bofetada con un guante de terciopelo. Me miró torpemente, y habló con esa voz de un tipo que sabe que la ha cagado. Me dijo que era un regalo increíble, pero que, sinceramente, le daba vergüenza darme lo que él había comprado. Dijo que no había tenido tiempo de preparar una sorpresa tan grande como la mía. Me reí internamente, pensando que solo estaba siendo dramático para darle más emoción a su sorpresa. Le dije que dejara el drama y me diera mi regalo. Cogí la cajita de sus manos, el corazón me latía en la garganta. Tiré suavemente del lazo y levanté la tapa. Dentro, vi un papel de aluminio blanco brillante y justo debajo Ferrero Rocher. Nada más. Había 2 bombones baratos. Eso era todo. Ni pendientes, solo 2 bombones que probablemente costaban menos que la caja de cartón en la que venían. Roberto, con cara de ser más culpable que el pecado, siguió hablando. Me dijo que lo sentía mucho, que esa semana en el trabajo había sido una locura, y que simplemente no había tenido tiempo de comprar un regalo mejor. Me prometió que me lo compensaría en mi cumpleaños. Yo me quedé allí de pie mirando esos 2 bombones intentando procesar los datos. Pero como soy una profesional en engañarme a mí misma, mi cerebro fabricó una excusa inmediatamente. Pensé que por supuesto me estaba poniendo a prueba, que solo quería ver mi reacción, y que luego, después de cenar, me daría el regalo de verdad. Le dediqué una dulce sonrisa,
Lo abracé y le dije con la voz más tranquila del mundo que no pasaba nada, que no tenía que disculparse. Le dije que sabía lo duro que había estado trabajando y que el regalo no importaba. Le dije que lo que importaba era que nos amábamos y estábamos juntos. Que nuestra relación era el verdadero regalo. Juro que vi un destello de tristeza en sus ojos. O tal vez solo era el reflejo de la luz de las velas. Nos sentamos a cenar. Comimos la increíble comida de su restaurante italiano favorito. Y como soy una esposa que piensa en cada detalle, había pedido una ración extra gigante de salsa de crema de queso Cabrales solo para él. Roberto está absolutamente obsesionado con el queso Cabrales. Yo, en cambio, no lo soporto. Para mí es solo queso rancio. Roberto se puso las botas. Dejó la tarrina entera de salsa extra completamente limpia él solo, untando su pan en ese queso fundido y fuerte como si no hubiera un mañana. Bebimos vino, nos reímos y hablamos, pero había una cosa arruinando el ambiente. Su teléfono no dejaba de sonar. La pantalla se iluminaba sin parar, y el tono de notificación sonaba constantemente en la mesa. Cada vez que vibraba, Roberto echaba un vistazo rápido. Ponía el teléfono boca abajo y decía que era el chat de grupo del trabajo. Que estaban hablando sobre la cumbre del día siguiente, y que ya lo miraría más tarde porque esa noche era todo mío. En cuanto la botella de vino se vació, bostezó y dijo que necesitaba descansar. Me recordó que tenía que salir a primera hora de la mañana para el viaje corporativo, y que necesitaba estar al 100%. Se levantó, me dio un beso en la frente, me dio las gracias por la noche y se fue. Se duchó. Se metió en la cama y, en 5 minutos, sus ronquidos resonaban por el pasillo. Me quedé sentada sola en el sofá del salón con la caja abierta con los 2 bombones frente a mí. No dejaba de pensar en aquel recibo de joyerías Velázquez. Una oscura duda empezó a martillear en mi cerebro, del tipo que te asfixia. Si el regalo no era para mí, ¿para quién era? Miré los bombones otra vez, y pensé que parecía que el único oro blanco que iba a recibir de mi marido era el envoltorio de ese dulce. Me pasé el resto de la noche completamente despierta, mirando al techo, intentando inventar excusas en mi cabeza. Intenté convencerme de que los había comprado para alguna compañera de trabajo que tenía la tarjeta de crédito al límite. O quizá el recibo era de un regalo para su madre. Cualquier mentira servía con tal de no tener que aceptar que mi matrimonio se estaba desmoronando. Era casi la 1 de la madrugada, y el silencio del dormitorio solo lo rompían los ronquidos de Roberto. Pero de repente el sonido cambió. Empecé a escuchar ruidos extraños provenientes del interior de su cuerpo. Ya sabéis. Ese sonido de tuberías viejas atascadas. Su estómago estaba interpretando una extraña sinfonía burbujeante. El exceso de queso Cabrales estaba cobrando su peaje, y la tasa de interés estaba por las nubes. De repente, Roberto se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos, y salió disparado hacia el baño como si estuviera compitiendo en la carrera de los 10.000 metros lisos en los Juegos Olímpicos. No quiero entrar en detalles escatológicos, pero basándome en los sonidos que salían de allí, la cosa era grave. Muy grave. Sonaba como si un martillo neumático estuviera funcionando en nuestro baño. Me levanté, caminé hasta la puerta y llamé suavemente. Le pregunté si estaba todo bien ahí dentro y si quería algún medicamento. Su voz llegó desde el interior, débil, apagada e interrumpida por sonidos de un esfuerzo hercúleo. Me dijo que estaba fatal, con unos calambres estomacales horribles, náuseas, dolor de cabeza, y que sentía que iba a vomitar. Dijo que creía que la salsa de queso Cabrales estaba en mal estado. Yo solo le contesté que era terrible, que me avisara si necesitaba algo, que lo echara todo, y que así se sentiría mejor. Volví a la cama, pero mi cerebro iba a 1000 por hora. Si estaba en ese estado lamentable, el viaje a la cumbre estaba muerto. Imagínate arriesgarte a un viaje a un resort en otra ciudad cuando estás atado a un inodoro. Fue exactamente entonces cuando su teléfono, que estaba en la mesilla de noche, vibró. La pantalla se iluminó, rasgando la oscuridad de la habitación. Eché un vistazo. Un mensaje a estas horas. Pasaba de la 1 de la madrugada. La curiosidad ganó. Me estiré y cogí el dispositivo. En la pantalla de bloqueo, el nombre brillaba. Laura. La vista previa del mensaje decía: mañana no olvides meter en la maleta los pre. El resto de la palabra estaba cortado. Pero no necesitaba ser una genio para saber que no le estaba pidiendo que metiera unos premios. El estómago se me hizo un nudo más apretado que el queso Cabrales le había hecho a Roberto. De tanto ver a Roberto desbloquear su teléfono a mi lado en el sofá, me había memorizado su patrón.
Era una gigantesca y obvia R. Tracé la R en la pantalla y el teléfono se desbloqueó. Fui directamente a los mensajes. Abrí el chat con Laura. Mañana no olvides meter en la maleta los preservativos de fresa que me gustan. Juro que por un segundo no supe si sentir puro odio o vomitar ahí mismo junto con Roberto. ¿Preservativos de fresa? ¿En serio? La poderosa jefa que se pavonea por ahí con su bolso de Prada falso le estaba pidiendo a mi marido que llevara protección con sabor a chucherías a un resort. El culmen de la vergüenza ajena. Desplacé la pantalla hacia arriba a través de los mensajes, y la verdad me golpeó como un tren de mercancías. La cumbre era una escapada romántica de fin de semana a un resort de lujo en Marbella, con champán en la bañera y todos los clichés de la infidelidad del manual. Y el detalle que más asco me dio, el viaje estaba siendo pagado al 100% por Laura. Ella lo había reservado todo con su tarjeta, un pequeño capricho para su mascota ejecutiva de cuentas. Luego apareció una foto. Laura había enviado un selfie luciendo las piedras azules en sus prominentes orejas, agradeciéndole el mejor regalo de San Valentín de su vida. En ese momento, una furia fría se apoderó de mí. Pensé en los 2 bombones baratos que había recibido y por fin comprendí que yo no era una esposa. Yo era la patrocinadora financiera de la aventura amorosa de mi marido. Oí tirar de la cadena. Rápidamente, cerré la aplicación, puse el teléfono de nuevo en su sitio exacto y me subí las sábanas, fingiendo el sueño más profundo de la historia de Hollywood. Roberto se arrastró de vuelta a la habitación, gimiendo, agarrándose el estómago con ambas manos. Se sentó en la cama. Se quedó inmóvil un minuto, con cara de estar viendo la luz al final del túnel. Pero la tregua duró poco. Apenas se acomodó en el colchón, su estómago dio otra fuerte advertencia y tuvo que salir corriendo de vuelta al baño para el segundo asalto en el trono. Pude oírle susurrando a su teléfono, grabando un mensaje de voz con la voz de un hombre a punto de conocer a su creador. Le decía a Laura que había pillado una intoxicación alimentaria horrible, que no podía salir del baño, que no podría coger el vuelo mañana por la mañana, que ni siquiera podía mantenerse en pie, y que lo sentía mucho. En ese momento, no sentí absolutamente ningún deseo de llorar. Sentí una paz absoluta al descubrir por fin exactamente con quién estaba casada. La careta de Roberto no solo se había resbalado. Había sido pulverizada. La Alicia comprensiva y solidaria murió allí mismo, atragantada con un Ferrero Rocher. La Alicia estratega acababa de tomar el volante. Cerré los ojos y empecé a orquestar exactamente cómo iba a desenmascarar a este desgraciado. No iba a ser la mujer que llora y tira platos en casa. Iba a ser la mujer que destruye su reputación en el lugar que más ama. Su trabajo. Entonces me acordé. El próximo viernes era la gran gala de premios del primer trimestre de la agencia. Roberto iba a ser el maestro de ceremonias, el tipo que anunciaría a los ganadores bajo los focos delante de todos los directores e inversores. Ese sería el escenario perfecto. Me fui a dormir con una sonrisa en la cara. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana con una alegría que en absoluto correspondía al estado de Roberto. Me desperté radiante, descansada y con el alma limpia. Mi futuro exmarido, en cambio, parecía haber sido atropellado por un camión de la basura y escupido de vuelta. Estaba pálido, con unas ojeras que le llegaban a la barbilla, y todavía abrazado a un cubo por si acaso. Me desperecé, me puse mi bata de seda, y caminé hacia su lado de la cama con la voz más dulce y cínica que pude fingir. Le di los buenos días, le pregunté cómo estaba mi guerrero, y si había logrado dormir un poco entre descargas de la cisterna. Me miró con los ojos hundidos, todavía con el teléfono aferrado en la mano. Probablemente esperando el perdón de su amante, me dijo que estaba destrozado, que el viaje se cancelaba y que ya le había dicho a la empresa que tenía una gastroenteritis aguda. Le contesté que vaya mala suerte, pero que no se preocupara, que yo le cuidaría, que iba a salir a hacer unos recados para la tienda, y que podría comprarle algo de Aquarius y galletas María, y añadí que había estado pensando en lo que dijo ayer sobre mi regalo. Él frunció el ceño, confundido. Me preguntó que qué decía. Le recordé que había dicho que no había tenido tiempo de comprar un regalo decente porque el trabajo era una locura y que me lo compensaría. Le dije que, para hacerle la vida más fácil, sobre todo ya que estaba incapacitado, había tenido una idea brillante. Le pedí que simplemente me diera su tarjeta de crédito, y que yo iría al centro comercial hoy a elegir mi propio regalo de compensación. Estaba acorralado. Si decía que no, estaría admitiendo que no iba a darme un regalo de verdad en absoluto. Si decía que sí, sabía que el límite de su crédito iba a echarse a llorar, pero con mala conciencia y el estómago con calambres. Simplemente murmuró que vale,
que estaba en su cartera sobre el escritorio. Solo me pidió que no me volviera loca y que lo pagara a plazos si podía. Le lancé un beso desde el otro lado de la habitación, cogí la tarjeta, esa elegante tarjeta metálica negra con la que le encantaba presumir, y salí por la puerta, sonriendo de oreja a oreja. 2 horas después, estaba aparcando en un centro comercial exclusivo de la ciudad. Entré directamente en Joyerías Velázquez. La dependienta se acercó, dispuesta a ayudar. Nos dimos los buenos días y le dije que quería ver la colección de zafiros y oro blanco que tenían en el escaparate. Ella sonrió y fue a buscarla. Miré el collar, los pendientes y el anillo. Era impresionante. El total ascendía a 12.000 euros. Le entregué la tarjeta de Roberto. Tecleé el código PIN. Y esperé a la pantalla de pago aceptado con el mayor placer de mi vida. Salí sosteniendo una bolsita de compras muy chic. Absolutamente segura de que a Roberto le iba a dar un infarto cuando la notificación del banco llegara a su teléfono. Ah, y vaya. Sin querer se me olvidó pedir que me lo fraccionaran a plazos. Llegué a casa con la bolsa de las joyas y una sonrisa que no podía disimular. Cuando entré en el dormitorio, Roberto estaba sentado en el borde de la cama, blanco como la pared, mirando su teléfono. Con la voz quebrada me dijo que acababa de llegar una notificación del banco. 12.000 euros en Joyerías Velázquez. Pagados de golpe. Puse mi mejor cara de esposa inocente. Le dije que de verdad lo sentía, que le había dicho a la chica que lo fraccionara, pero que no me habría escuchado. Me seguía mirando con auténtico pánico, frotándose la cara. Dijo que 12.000 euros en un solo cobro. Y me preguntó cómo demonios iba a pagar la tarjeta el mes que viene. Le dediqué una dulce sonrisa, ladeé la cabeza y jugué mi carta final. Le dije que yo pagaba la luz, los gastos de comunidad, el internet, la compra del supermercado, prácticamente cada factura en esta casa desde hacía meses. Le dije que no tenía ni un euro ahorrado, y le pregunté en qué se gastaba exactamente su sueldo. Roberto cerró la boca al instante. Su silencio fue delicioso. No podía responder. Si decía la verdad, tendría que confesar que se lo había gastado todo fingiendo ser rico y comprando joyas caras para su amante. Tragó saliva, miró al techo, se masajeó su burbujeante estómago y murmuró que no pasaba nada, que por favor solo le trajera un Aquarius. Fingí sorpresa y le dije que se me había olvidado por completo, que el centro comercial estaba abarrotado y que solo quería salir de allí, pero le comenté que había visto una receta genial en internet para hacer suero casero de rehidratación usando sal y azúcar en agua tibia, y que se lo iba a preparar. La cara de Roberto se contorsionó en una mueca indescriptible. Sus hombros se hundieron aún más al imaginar el sabor del agua tibia salada y azucarada resbalando por su garganta. Cualquiera que haya bebido eso sabe que es asqueroso. Pero él no tenía ninguna base moral para exigir nada. Roberto se pasó el sábado y el domingo viviendo en el baño. El lunes por la mañana, mientras él estaba en el dormitorio pareciendo un cadáver resucitado, salí con la excusa de hacer recados para la tienda, pero fui directamente al despacho de un abogado matrimonialista de primer nivel. Le conté todo: los cuernos, los mensajes, la aventura con la jefa, y le pregunté directamente si podía hacerle las maletas y dejárselas al conserje, ya que el piso estaba a mi nombre. El abogado me miró con lástima. Me explicó que, legalmente, no es tan sencillo. Aunque yo sea la propietaria, él tiene derecho de residencia al ser el domicilio conyugal, al menos hasta que se presente y finalice el divorcio. Si lo echaba por la fuerza, él podría conseguir fácilmente una orden judicial para volver a entrar. Lo ideal era que se fuera voluntariamente. Entonces, el abogado me dio el billete de oro. Me dijo que si él hacía una maleta y salía por la puerta pensando que solo se estaba tomando un descanso o quedándose en otro lugar temporalmente, la posesión revertía por completo a mí. En ese momento, yo cambiaría las cerraduras, y él no podría volver a entrar sin una enorme batalla legal. Volví a casa con un plan. Abrí la puerta del dormitorio, luciendo súper alegre. Le pregunté a Roberto si se encontraba mejor. Dijo que un poco mejor hoy, que no había tenido que correr al baño todavía. Le dije que eso era genial. Y le pregunté qué le parecía quedarse en casa de su madre esa semana. Me miró con recelo, preguntando a qué me refería. ¿Y por qué? Le recordé que había comentado que quería que volvieran a pintar el piso. Le dije que los pintores que estaban pillados para 4 meses acababan de llamar diciendo que tenían una cancelación de última hora para esta semana. Que era estupendo, pero como él tiene esa terrible alergia a los vapores de la pintura,
Probablemente era mejor que se quedara en otro sitio y solo volviera cuando estuviera terminado. Aceptó al instante. Por supuesto que lo hizo. Le pareció fantástico que yo pagara la renovación de la casa mientras él se iba a casa de su mami a comer comida casera. Hizo una maleta con su ropa, cogió su portátil y se fue. En el segundo en que las puertas del ascensor se cerraron, llamé a un cerrajero. Roberto no lo sabía, pero sus pies nunca volverían a tocar el parqué de mi casa. Mientras cambiaban las cerraduras de seguridad, bajé al vestíbulo. Hablé directamente con el administrador del edificio y el jefe de seguridad. Les dije que Roberto ya no vivía allí. Les pedí que por favor eliminaran su cara del escáner biométrico, desactivaran su llave magnética y bloquearan su coche en el garaje. Que si intentaba entrar, le denegaran el acceso. Volví a subir y pasé a la siguiente fase del plan. Estaba en el móvil mirando grupos locales de modelos y actrices. Encontré el perfil de una actriz llamada Teresa, una actriz aficionada, pero con un talento absurdo para el maquillaje de efectos especiales. Quedé con ella para tomar un café y le propuse mi idea. A Teresa le encantó el proyecto. Se rió a carcajadas y dijo que haría toda la actuación por 800 euros. Acepté al instante, pero le hice una advertencia. Le dije que quería que estuviera completamente irreconocible, por si acaso él intentaba demandar por difamación. Nadie podía saber quién era ella en realidad. Me enseñó su portafolio en el móvil, me preguntó quién quería que fuera. Elegí una foto donde su técnica de maquillaje de contorno la hacía parecer exactamente igual a Penélope Cruz. Dije que esa. Que hiciéramos el estilo Penélope. Le pedí que me enviara más fotos de ella con ese maquillaje porque tenía una idea. Me mandó las fotos por WhatsApp y cerramos el trato. La trampa estaba lista. El jueves por la tarde, le envié un mensaje a Roberto. Le pregunté a qué hora íbamos a ir a la gala de premios de la agencia al día siguiente. Su respuesta fue rápida, usando su clásico tono manipulador. Me dijo que, cariño, mira, que no tenía que ir si no quería, que sabía que yo odiaba a sus compañeros de trabajo y que como él era el maestro de ceremonias, estaría en el escenario todo el tiempo, que yo solo estaría sentada sola y aburrida, que debería quedarme en casa y relajarme. Yo le respondí con el emoji del corazón. Le dije que vale, que me quedaría en casa y que tuviera una gran gala. Bloqueé la pantalla de mi móvil y me eché a reír a carcajadas sola en mi dormitorio. Pensaba que yo era una completa idiota. Era obvio que lo último que quería en la vida era que su esposa se cruzara con su amante en el mismo salón de eventos. Roberto estaba desesperado porque yo no fuera. Que era exactamente la razón por la cual mi asistencia estaba 100% confirmada. Y además llevaba una sorpresita. El viernes, a las 7 de la tarde, saqué del armario el deslumbrante vestido azul que compré para San Valentín. Me peiné, me hice un maquillaje atrevido y, por supuesto, me puse el conjunto completo de joyerías Velázquez. El collar de zafiros gritaba en mi pecho. Los pendientes colgaban con orgullo y los anillos brillaban. Estaba vestida para la guerra. Llegué al lugar. El salón de eventos estaba lleno del mismo público estandarizado de siempre. Mujeres con cócteles y hombres con mocasines. Me deslicé por la sala hasta que localicé a mis objetivos. Roberto estaba cerca del fondo, riéndose y de pie muy cerca de Laura, que llevaba puestos los pendientes de zafiros que él estaba pagando a plazos mensuales. Me acerqué en silencio. Dije en voz alta justo al lado de su oído. Hola. Cariño. Roberto pegó tal salto que casi se le cae la copa. Se dio la vuelta. Blanco como el papel, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas. Tartamudeó mi nombre y preguntó qué hacía yo allí. Le dije que también me alegraba de verle, que había venido a apoyar a mi marido. Después de todo, llevábamos días sin vernos por culpa de la pintura. Le dije que, por cierto, estaba quedando precioso, que solo faltaban un par de habitaciones y que ya podría volver a casa. Mentí con una cara completamente seria mientras notaba los ojos de Laura clavados en mí. En realidad, sus ojos no estaban en mí. Estaban en mis joyas. Laura no podía dejar de mirar mi collar y mis pendientes. Vi cómo fruncía el ceño en la más absoluta confusión. Me giré hacia ella con una sonrisa ensayada y le pregunté qué tal estaba. Ella me saludó, con voz seca, sin dejar de escanear mis joyas, y me dijo que vaya pendientes más bonitos. Le solté que fíjate qué casualidad, que eran exactamente iguales que los suyos. Le pregunté si también eran de joyerías Velázquez. Solté una risita.
Me toqué deliberadamente el collar y levanté la mano para lucir el enorme anillo de diamantes con la piedra azul en el centro. Le dije que sí, qué casualidad, que me habían regalado todo este conjunto a juego por San Valentín. Que Roberto era un encanto, ¿verdad? Un verdadero romántico. Laura desvió lentamente la mirada hacia Roberto. Su mirada era puro veneno adulterado. Roberto tragó saliva con dificultad. Vi cómo su nuez subía y bajaba. Miró a Laura, con sus ojos gritando en silencio que yo estaba mintiendo, que lo había comprado con su tarjeta. Pero, por supuesto, no podía decir eso en voz alta delante de mí. Así que se quedó allí mudo, sudando profusamente con una sonrisa enfermiza y congelada en la cara. Susurró que perdonáramos, que tenía que comprobar algo para la presentación, y prácticamente salió corriendo de nosotras dos. El silencio que se instaló entre Laura y yo duró casi un minuto entero, solo mirándonos fijamente. Luego esbozó una sonrisa dolorosamente falsa. Murmuró alguna excusa barata sobre tener que saludar a alguien y se alejó. Cogí una copa de champán. Desde la distancia, me dediqué a observar la escena. Laura fue directa a la barra, se bebió 2 copas de champán del tirón y cogió una tercera antes de pasearse furiosa por la sala. El veneno y el alcohol ya se estaban mezclando maravillosamente. Unos 5 minutos después, Teresa atravesó las puertas principales. Su maquillaje de efectos especiales la había convertido en una extraña mezcla de Penélope Cruz y una mujer embarazada sacada directamente de un culebrón de sobremesa. Sí. No estaba en el plan original, pero apareció con una enorme barriga falsa atada bajo un vestido ajustado. Teresa caminó hacia la barra, cogió una copa de champán y empezó a beberla a sorbos en medio de la sala. La gente pasaba por su lado, lanzándole intensas miradas de juicio. Saqué mi móvil y le envié un mensaje. Le pregunté de qué iba esa barriga. La vi mirar su móvil al otro lado de la sala, sonreír y contestar rápidamente. Dijo que había decidido tomarse algunas libertades creativas, que las mujeres embarazadas causan mucho más impacto y que confiara en el proceso. Sonreí de medio lado. Sí. Pensándolo bien, tenía razón. Una amante embarazada causaría un daño significativamente mayor a su reputación. Le contesté que vale, pero que al menos dejara el champán. Que todo el mundo la estaba mirando. Teresa miró su copa, dándose cuenta de su error. Rápidamente la dejó en la mesa más cercana, cogió un vaso de zumo de naranja, escaneó la sala hasta hacer contacto visual conmigo y me guiñó un ojo. Unos minutos después, Roberto subió al escenario y ajustó el micrófono. El espectáculo estaba a punto de empezar. Dio 2 golpecitos al micrófono y se puso erguido con su ensayada sonrisa de vendedor. La sala se quedó en silencio. Saludó a todo el mundo, dio las buenas noches, y dijo que para los que aún no le conocían, él era Roberto. Dijo que era el nuevo director de cuentas para el sector financiero. Casi me atraganto con mi bebida. ¿Nuevo director de cuentas desde cuándo? Y que era un orgulloso miembro de ética, pero no llegó a terminar la frase. El grito cortó el aire del salón de baile. Fue un chillido penetrante. Absolutamente todas las cabezas de la sala giraron en la misma dirección. Teresa estaba de pie en el centro exacto de la sala, apuntando con un dedo acusador directamente al escenario, sosteniendo su barriga falsa y gritando a pleno pulmón. Gritó que Roberto era un desgraciado, que la había dejado embarazada, que había prometido casarse con ella y que ahora ni siquiera le devolvía las llamadas. Le gritó que por qué. Un grito ahogado colectivo resonó por todo el salón. La música de fondo pareció desvanecerse al instante. En menos de 10 segundos, al menos 30 personas habían sacado sus móviles y estaban grabando todo lo que pasaba en el escenario. Roberto se quedó paralizado. Soltó una risita nerviosa por el micrófono y miró hacia los laterales, esperando ver a sus compañeros de trabajo riéndose, pensando que era una broma cruel planeada para la gala. Pero cuando volvió a mirar al público y vio que absolutamente nadie se reía y que sus caras estaban tan en shock como la suya, su sonrisa se esfumó. El color desapareció de su cara. Se dio cuenta de que no era una broma. Roberto, todavía en el escenario, intentó mantener la compostura, tartamudeó, forzó una risita y señaló a Teresa con una mano temblorosa. Le dijo que creía que le estaba confundiendo con otra persona, que no la había visto en su vida. Teresa no perdió el ritmo. Dio un paso adelante, se puso una mano teatral en la cadera y gritó aún más fuerte que como que no la había visto nunca. Que qué pasaba con su viaje a Marbella del fin de semana pasado, que habían pasado el sábado, domingo y lunes allí juntos.
Gritó esto mientras abría su bolso y sacaba su teléfono. Lo desbloqueó violentamente y lo levantó en alto, girando la pantalla brillante hacia las personas que estaban a su alrededor. Les dijo que miraran ahí. Le gritó si tenía las agallas de decir que no la conocía, que incluso habían elegido un nombre para su hija, Alicia. Tuve que contener la respiración y usar cada gramo de fuerza de voluntad de mi cuerpo para no estallar a carcajadas. La actuación era 10 veces mejor que lo que habíamos planeado. Había llamado a Alicia a la bebé falsa. Me moría por dentro, riéndome a carcajadas del puro pánico en la cara de Roberto. Pero sabía que en ese exacto segundo, cada persona que conocía a Roberto iba a escanear la sala buscando a su esposa. Yo también necesitaba ofrecer mi mejor actuación. Abrí mucho los ojos. Me llevé ambas manos a la boca y fingí el horror más absoluto y devastador, interpretando el papel de la esposa completamente destruida y traicionada, descubriendo que su marido iba a llamar a su hija bastarda como ella. Todo el salón dejó escapar un suspiro audible de lástima por mí. A Roberto le dio un pantallazo azul. Agarró el micrófono con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. No tenía ni idea de qué hacer. No sabía si contestar, quedarse callado, salir corriendo por la puerta de atrás o gritar para que yo desmintiera a esa mujer. Su cerebro simplemente dejó de funcionar frente a toda la junta directiva. Y ahí fue cuando empezó el verdadero caos. Laura se abrió paso a empujones entre la multitud, marchando directa hacia Teresa. Estiró el cuello y miró fijamente la brillante pantalla del teléfono que sostenía en alto. Teresa estaba mostrando fotos generadas por inteligencia artificial que yo había creado y que parecían terriblemente reales. Laura se quedó mirando la imagen durante unos 3 segundos, procesando lo absolutamente absurdo que era aquello. Vi el momento exacto en que hizo los cálculos en su cabeza. Levantó lentamente la cabeza y lanzó una mirada de pura furia homicida hacia el escenario, clavando los ojos en Roberto. Creo que la mezcla de múltiples copas de champán, un ego herido, otra amante embarazada, y mi conjunto a juego de joyas de zafiro, convirtió a Laura en su peor versión definitiva. Empezó a marchar hacia el escenario, tambaleándose un poco sobre sus tacones. Chocó contra una silla. Apartó de un empujón a un camarero, haciendo que su bandeja de copas de champán se estrellara contra el suelo. Y subió pisando fuerte los 3 escalones del escenario, casi rompiéndose la cara en el proceso. Roberto dio un paso atrás aterrorizado, todavía agarrando el micrófono. Antes de que pudiera siquiera parpadear, Laura se abalanzó sobre él como un animal salvaje. Se tiró al cuello de Roberto, agarrando la cara corbata de seda italiana que yo acababa de comprarle, y empezó a abofetearle. Gritó que era un hijo de perra y un traidor. Y como Roberto seguía sosteniendo el micrófono encendido, su voz retumbó por los altavoces de todo el salón. Le gritó que había cancelado un viaje por el que ella había pagado 6.000 euros para irse a Marbella con esa puta. Que cuántas amantes más tenía. Roberto, completamente desesperado, intentó agarrarle las muñecas, retrocediendo para evitar que le pegara. Le pedía que parara por el amor de Dios, que estaban en el escenario, que todo el mundo estaba mirando y que le soltara. Pero Laura estaba completamente borracha y fuera de sí. Le dio un empujón tan fuerte que Roberto perdió el equilibrio, tropezó con sus propios pies y cayó de espaldas. El golpe sordo resonó por el micrófono. Media sala hizo una mueca de dolor. Laura le gritó que era un trozo de mierda mentiroso. Ahora balanceando su pesado bolso de diseñador hacia abajo y golpeando repetidamente a Roberto en la cabeza. Le gritaba que la había usado, que había jugado con ella, que la había seducido solo para conseguir el ascenso a director. Roberto, todavía en el suelo, intentando protegerse la cara de los golpes del bolso de Prada que le venían encima, tuvo un patético arrebato de desesperación y gritó por el micrófono que todo era mentira, que él estaba en casa, que había tenido diarrea explosiva, que era verdad y que le preguntara a Alicia. Que dejara de pegarle. Toda la junta directiva, los inversores, los invitados, todo el mundo estaba viendo desarrollarse esta escena deplorable. La directora de la agencia pegando al recién ascendido director de cuentas en el suelo con un bolso mientras él gritaba que tenía diarrea, exponiendo exactamente cómo había conseguido su ascenso. Todo esto mientras una mujer embarazada fingía llorar en medio de la sala sosteniendo un teléfono. Y el público era despiadado. Sus compañeros de trabajo, esos cayetanos con mocasines, ya estaban hablando en voz alta, riéndose y grabándolo todo. Decían que joder, que Roberto se había ganado a pulso ese puesto, que vaya esfuerzo sobrenatural el suyo, acostarse con Laura, que hacía falta tener estómago para eso. Que definitivamente se había ganado el ascenso.
que eso no era un sueldo, que era un plus de peligrosidad. Dándose cuenta de que el espectáculo había llegado a su punto álgido y de que quedarse por allí se estaba volviendo arriesgado, Teresa guardó su teléfono, señaló al escenario con un dedo dramático y pronunció su frase final para asegurar su tarifa de 800 euros. Dijo que iba a mandarle a su abogado, que era un desgraciado. Con eso, se dio la vuelta. Caminó contoneándose entre la perpleja multitud y salió por las puertas principales, evaporándose en la noche. Seguridad finalmente subió al escenario. 2 guardias agarraron a Laura, que ahora sollozaba, gritaba y se retorcía en la tarima, con el maquillaje completamente corrido por la cara. Roberto, con su traje nuevo completamente arrugado y un bulto rojo en la cara por la hebilla del bolso, intentaba desesperadamente explicarle la situación al director general, que se había acercado y le miraba con absoluto asco. Decidí que también era mi hora de irme. Mi espectáculo privado había terminado, y la cuenta estaba pagada. Me levanté de mi mesa lentamente, intentando no llamar demasiado la atención. Pero por supuesto, como yo era una figura central en este drama, todas las miradas se volvieron hacia mí. Yo era la esposa traicionada. Así que hice lo que haría cualquier buena actriz. Bajé la cabeza, me llevé las manos a la cara y empecé a caminar hacia la salida. Con los hombros temblando, como si estuviera sollozando incontrolablemente, salí pareciendo completamente destruida por fuera. Pero por dentro... ¡oh! Por dentro, me estaba riendo a carcajadas y tirando fuegos artificiales. Crucé el vestíbulo bajo las miradas de lástima de todo el mundo. Le di mi ticket al aparcacoches. Me subí a mi coche y conduje de vuelta a mi piso, sintiéndome completamente en paz. En cuanto cerré la puerta de casa con llave, y me quité los tacones, miré mi móvil. 27 llamadas perdidas de Roberto y un flujo interminable de notas de voz en WhatsApp. Le di al play a la primera mientras me desabrochaba los pendientes de zafiro. Su voz era puro pánico. Decía que, por el amor de Dios, cogiera el teléfono. Que eso había sido una trampa. Que no había visto a esa mujer en su vida. Que yo sabía que estaba mintiendo. Que yo había estado con él. Que yo sabía que había estado en casa todo el fin de semana con gastroenteritis. Que estaba seguro de que había sido David, el de la oficina, el que había perdido el puesto de director frente a él. Que él había orquestado todo ese circo para arruinarle. La segunda nota de voz era aún más patética. Me preguntaba que qué pasaba con Laura. Que Laura estaba loca. Que estaba desquiciada. Que estaba obsesionada con él. Juraba que él nunca le había dado pie. Que solo había aceptado sus insinuaciones y sus regalos porque quería el ascenso. Que yo sabía que necesitaba ese cargo y que le creyera. Mientras escuchaba, el teléfono volvió a sonar. Era él. Contesté. Su voz estaba sin aliento. Gritó mi nombre, diciendo que gracias a Dios que lo cogía. Preguntó qué estaba pasando, que la puerta del garaje no se abría y que el conserje decía que tenía bloqueada la entrada al edificio. Me suplicó que le dijera que le dejara entrar. Que había perdido su trabajo. Que le habían humillado delante de todos. Que necesitaba hablar conmigo y juró que nunca había visto a esa mujer antes. Suspiré con la mayor calma del mundo. Le dije que a lo mejor no había tenido una aventura con la mujer embarazada de la fiesta, pero que absolutamente había tenido una aventura con Laura, que se iba a ir a Marbella con ella ese fin de semana y había mentido diciendo que era una cumbre de trabajo. Que ella había pagado todo el viaje. Le dije que iba a meter sus cosas en unas maletas, y se las iba a bajar, y que quería que se fuera y no volviera nunca más. Su tono cambió al instante. La desesperación desapareció, reemplazada por su habitual actitud arrogante y machista. Me dijo que no podía hacer eso, que él conocía sus derechos, que no podía echarle de su propia casa así como así en medio de la noche. Solté una risa corta y seca. Le dije que yo no le había echado de ningún sitio. Que él había salido de este piso por su propia voluntad con una maleta hecha y se había ido a casa de su madre. Le recordé que había abandonado el domicilio conyugal, y que si quería ir a reclamar sus derechos. Que adelante, chaval. Porque yo ya me sabía los míos. Le dije que bajaría en media hora. Y le colgué en la cara. Las 2 maletas enormes, que ya había llenado con el resto de su ropa esa mañana, estaban en la habitación de invitados. Simplemente me relajé un rato. Fingiendo que las estaba haciendo, fui a mi baño, abrí el agua caliente y me di una ducha larga y relajante. Me lavé todo el maquillaje pesado del evento y me puse un cómodo chándal a juego. 40 minutos después,
Llamé por el telefonillo al conserje. Le pregunté si Roberto seguía ahí fuera. Juan me contestó que sí, que estaba sentado en el bordillo junto a la valla. Le dije que genial, que bajaba ahora. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo, la escena era patética. Roberto estaba apoyado contra las puertas de cristal, desaliñado, derrotado, pareciendo un perro abandonado bajo la lluvia. Arrastré las 2 maletas y las dejé en el portal. Le pedí a Juan que desbloqueara la puerta exterior para que él pudiera cogerlas. Roberto empezó a llorar. Me dijo que me quería y que por favor le perdonara, suplicando con la voz quebrada. Dijo que lo confesaba todo, que había tenido una aventura con Laura, pero que solo era porque quería el puesto de director. Que lo había hecho por nosotros, para ganar más dinero y demostrarme que podía ser el proveedor de nuestra familia. Que lo había hecho por mí. Le miré fijamente a los ojos. Le dije que él no había pagado ni una sola factura en esa casa en la vida, y que, ¿sabía qué? Que ni siquiera se trataba solo del dinero, que se trataba de tener carácter y responsabilidad. Que ser un proveedor significa tomar la iniciativa, proteger, cuidar y dar un paso al frente para hacer lo que hay que hacer. Que no se trata de tener un sueldo más grande que el de tu pareja. Le dije que había hecho eso porque era un hombre mediocre que necesitaba pisotear a los demás para sentirse superior. Le dije que había destruido su matrimonio. Había perdido su trabajo. Y se había convertido en el hazmerreír de todo su sector. Le dije que ahora cogiera sus maletas y se fuera a vivir de su éxito. Me giré hacia Juan el conserje, que estaba mirando todo el asunto con los ojos muy abiertos. Y le dije alto y claro que si ese tipo seguía montando un numerito en la acera, que por favor llamara a la Policía Nacional. Le di la espalda, me metí en el ascensor y subí. Me tumbé en mi cama de mi piso y dormí como un auténtico ángel. Pasaron 6 meses, y el divorcio finalmente se cerró, y salió exactamente como yo quería porque jugué duro. Al principio, Roberto, en el paro y en la lista negra de su sector, intentó ir a por mí. Como mi negocio prosperaba, exigió la mitad de todo el dinero que yo había ahorrado en mis cuentas con mi duro trabajo. Pero se olvidó de que yo no me ando con chiquitas. Mi abogado le asustó con una demanda por despilfarro de los bienes gananciales y daño moral intencionado. Después de todo, se había estado gastando el presupuesto de nuestra casa, mientras yo pagaba las facturas, para comprar joyas de lujo para su amante con sus tarjetas de crédito. Cuando el abogado de Roberto vio la montaña de pruebas y el riesgo real de que saliera de allí debiéndome dinero, se echaron atrás de inmediato. Le propusimos un acuerdo sencillo. Yo retiraba las demandas y, a cambio, él renunciaba a cualquier derecho sobre mis ahorros y mi negocio. Acorralado y aterrorizado de endeudarse aún más, firmó el acuerdo. Salió de nuestro matrimonio sin absolutamente nada. Y yo mantuve mi piso intacto, mi dinero creciendo y la paz mental de estar libre de ese parásito. Pero los problemas legales con los que está lidiando Roberto no acaban ahí. Resulta que el lunes después de la gala, Roberto tuvo que ir a la oficina a firmar los papeles del despido. En su cabeza hueca, todavía estaba absolutamente convencido de que el tipo que había contratado a la actriz embarazada era David, el compañero al que le había quitado el puesto de director. Al salir de la oficina de recursos humanos, Roberto caminó por el garaje de la empresa y le rayó todo el lateral del coche nuevo a David con una llave, solo que no se dio cuenta de que había alguien sentado dentro de otro coche aparcado, grabándolo todo con su móvil. El vídeo llegó a la seguridad del edificio. Roberto fue identificado. Se presentó una denuncia policial y le cayeron cargos masivos por daños a la propiedad. Me enteré de que las reparaciones del coche de David costaron 1.500 euros, y eso sin contar los honorarios de los abogados. Le embargaron las cuentas bancarias a Roberto. Cada céntimo que gana va directo a pagar esa demanda. Hoy, el Cayetano al que le encantaban sus mocasines sin calcetines vive escondido en la habitación de su infancia en casa de su madre. Laura también fue despedida junto con Roberto. Cuando el video de ella pegándole en el escenario se hizo viral, alguien que la conocía comentó en internet que ella tomaba una fuerte medicación con receta y que la había mezclado con todo aquel champán, razón por la cual se le fue la olla por completo. No sé qué le pasó después de eso, pero sí sé que la jefa perdió un trabajo que pagaba 120.000 euros al año por culpa de un absoluto fracasado. En cuanto a mí, me va increíblemente bien. Muchas gracias. Lancé una nueva y exclusiva línea de jabones realistas llamada Piedras Preciosas que se agotó en 3 días. A mi taller le va mejor que nunca. En cuanto a las citas, creo que todavía es pronto para volver a salir al mercado, pero podéis estar absolutamente seguras de una cosa.
Si un chico se me acerca llevando pantalones chinos al vacío y mocasines sin calcetines, me doy la vuelta y salgo corriendo hacia las colinas inmediatamente. Gracias de todo corazón por apoyarme siempre. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros porque de verdad ayuda a que mi trabajo crezca. Besos enormes y nos vemos en la próxima.